¿Apenas puede mantener un trabajo? Mi madre testificó contra mí, el juez se levantó. Ella ha demostrado ser un peligro para la sociedad. En ese instante, con las palabras de ella aún resonando en la sala como un puñetazo al estómago, juré que la haría pagar, no con balas o veneno, sino con el arma más cruel, la verdad que ella misma había enterrado bajo mentiras de décadas. El eco de su voz, aguda y falsa como el tañido de una campana rota, me persiguió hasta la celda. Madrid, esa bestia de hormigón y neón que me había visto nacer y caer, ahora me escupía de vuelta a sus entrañas húmedas y frías. La audiencia provincial, con sus columnas de mármol impolutas y sus jueces de togas negras, había sido el escenario perfecto para el drama que mi propia madre había dirigido. Yo, Elena Vargas, de 35 años, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero en una red de corrupción que rozaba los altos círculos de la banca madrileña. ¿Culpable? Parcialmente. Sí. Pero lo que ardía en mis venas no era la vergüenza de mis errores, sino el veneno de su traición. Recordé el día en que todo empezó a desmoronarse. No en la sala del juicio, sino meses atrás, en el ático de la Gran Vía donde mi madre, Carmen Ruiz, reinaba como una viuda devota y calculadora. Ella, con sus 70 años bien llevados gracias a cremas caras y cirugías discretas, había sido mi ancla y mi cadena. Viuda de un empresario textil que dejó una fortuna modesta pero suficiente para mantenernos en el círculo de la clase media alta, Carmen siempre había sido la guardiana de los secretos familiares. La sangre es lo primero, Elena, me repetía desde niña, mientras me peinaba con manos que olían a lavanda y ambición contenida. Pero esa sangre, ahora lo sabía, era un río turbio de mentiras. El juicio había sido un circo. Los fiscales, con sus carpetas repletas de pruebas forjadas a medias, pintaban mi vida como un tapiz de depravación. Cuentas offshore en las Islas Caimán, sobornos a inspectores de Hacienda, un amante casado que era el director de un banco regional. Todo eso era cierto, en parte. Me había metido en ese mundo por desesperación, después de que mi ex marido, Pablo, me dejara con deudas que nos ahogaban y una hija de 10 años que dependía de mí. Pero mi madre, ella había sido la que me empujó al abismo, susurrándome consejos en la penumbra de su salón. Usa lo que tienes, hija. La vida no espera a las santas. Y ahora, en el estrado, juraba sobre la Biblia que yo era una sociópata, una amenaza para la familia, para España entera. Señora Ruiz, ¿su hija ha mostrado signos de inestabilidad emocional?, preguntó el fiscal, un tipo flaco con gafas de montura metálica que parecía salido de una novela de Pérez Galdós. Mi madre, vestida de negro impecable, con un collar de perlas que perteneció a mi abuela, inclinó la cabeza con fingida tristeza. Desde niña, señoría. Mentiras. Robos pequeños. Y ahora esto. Apenas puede mantener un trabajo, el auditorio o un jadeo colectivo. Mi abogado, un joven idealista llamado Javier López que cobraba por horas y soñaba con casos de derechos humanos, me apretó la mano bajo la mesa. Aguanta, Elena. Es teatro. Pero no era teatro. Era el fin. El juez, una mujer de 50 y tantos con ojos de halcón, se levantó como si las palabras de mi madre fueran un veredicto divino. La testigo ha demostrado, comenzó, y su voz cortó el aire como una guillotina. Me sentenciaron a 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 3. Mi hija, Lucía, se iría con Pablo, ese bastardo infiel que ahora fingía ser el padre del año. Y mi madre, oh, mi madre, saldría de allí con la cabeza alta, heredera de mi vergüenza. En la celda de Soto del Real, el tiempo se estiraba como goma. Las noches eran un festival de ronquidos y llantos ahogados, pero mi mente era un torbellino.
Juré venganza esa misma noche, mientras el olor a desinfectante me quemaba las fosas nasales. No la mataría. Eso sería demasiado fácil. Demasiado vulgar. La venganza tenía que ser lenta, como un veneno que se filtra en las venas, revelando cada capa de podredumbre que ella había escondido. Empecé por recordar las cartas amarillentas en el cajón de su escritorio, las visitas nocturnas de un hombre que no era mi padre, los susurros sobre una herencia robada a mi tía abuela. Javier vino a verme una semana después. Era alto, desgarbado, con una barba incipiente que lo hacía parecer un poeta fracasado. Elena, apelaremos. Hay irregularidades en el testimonio de tu madre. Le conté todo, o casi todo. Le hablé de las noches en que Carmen me obligaba a mentir sobre las ausencias de mi padre, de cómo me había metido en el negocio de Pablo para salvar la familia. Javier escuchó, asintiendo, sus ojos marrones brillando con esa empatía que los abogados buenos fingen tan bien. Necesitamos pruebas. Algo que la desacredite. Le di una pista, el nombre de un notario en Toledo, un viejo amigo de la familia que guardaba documentos de la herencia de 1985. Salí en condicional tras 8 meses, gracias a la apelación de Javier. El mundo exterior me recibió con un sol pálido de otoño, las hojas de los plátanos en la Castellana crujiendo bajo mis pies como huesos rotos. Lucía me abrazó en la puerta de la prisión, su cuerpecito temblando contra el mío. Mamá, abuela dice que volverás a ser mala. Esas palabras me helaron. Mi madre ya había empezado a envenenar su mente. Regresé a un piso diminuto en Malasaña, un barrio bohemio donde los grafitis cubrían las paredes como tatuajes de rebelión. Trabajé de camarera en un bar de tapas, sirviendo cañas a turistas que no sabían nada de mi infierno. Pero por las noches, planeaba. Javier se convirtió en mi aliado involuntario, el puente entre mi rabia y la justicia. Carmen Ruiz no es solo tu madre, Elena. Es una viuda que heredó más de lo que Hacienda sabe. Descubrimos que, en 1985, mi tía abuela Isabel había muerto en circunstancias dudosas de un accidente en la finca familiar en Extremadura, dejando una fortuna en tierras que mi madre reclamó como propia, falsificando testamentos. El primer paso de mi venganza fue sutil, una carta anónima al inspector de Hacienda que había investigado mi caso. Adjunté copias de documentos del notario. Pruebas de que Carmen había evadido impuestos por millones durante años. No la acusé directamente, dejé que las sombras hablaran. 2 semanas después, vi en las noticias, redadas en el barrio de Salamanca, mi madre interrogada en su ático. Sonreí por primera vez en meses, una sonrisa amarga que sabía a ceniza. Pero la venganza no es un río recto, es un laberinto de espejos. Javier me advirtió, esto podría volverse contra ti, Elena. La sangre llama a la sangre. No le hice caso. Invité a mi madre a cenar en mi piso, fingiendo reconciliación. Ella llegó con un ramo de rosas blancas, sus ojos azules, los mismos que los míos, brillando con lágrimas falsas. Hija, fue por tu bien. No podía verte destruirte. La abracé, oliendo su perfume de siempre. Y en ese momento, planté la semilla, le conté sobre Lucía, cómo Pablo la maltrataba en secreto, cómo necesitaba su ayuda para recuperarla. Madre, únete a mí. Juntas, contra él. Ella mordió el anzuelo. Planeamos una demanda conjunta por custodia, usando contactos de Javier. Pero en realidad, yo tejía una red más grande. Descubrí que mi madre tenía un amante, un banquero retirado llamado Antonio, el mismo que había sido socio de mi padre. Él era la clave, testigo de la falsificación del testamento. Lo encontré en un club de ajedrez en la Plaza Mayor. Un hombre de 75 años con manos temblorosas y recuerdos sueltos. Carmen me obligó a firmar. Elena.
Tu tía. No se suicidó. Fue un empujón en las escaleras. El peso de esa verdad me aplastó. Mi madre. Asesina. No por dinero solo, sino por codicia ciega. La rabia se convirtió en algo más oscuro, una necesidad de exponerla. De hacer que el mundo viera el monstruo bajo la máscara de Santa. Pero Javier, mi confidente, empezó a dudar. Esto va demasiado lejos. Piensa en Lucía. Él era el intermedio perfecto, honesto, pero tentado por la adrenalina de la caza. La noche antes del clímax, soñé con mi padre. Me decía, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Desperté sudando, pero no me detuve. Al día siguiente, envié las pruebas a un periodista de El País, un tipo llamado Raúl Mendoza que odiaba a los corruptos de la élite. Publica esto, y el infierno se desatará. Le escribí. El artículo salió un martes, como un trueno en la plaza de Cibeles. La viuda de las sombras, fraude y muerte en la herencia Vargas Ruiz. Las fotos de mi madre, tomada en una gala benéfica años atrás. Ahora parecía una bruja en su sabbat. Madrid bullía, tertulias en radios. Hilos en Twitter, donde la gente la destrozaba sin piedad. Hipócrita. Asesina de su propia sangre. Yo leí todo desde mi piso, con Lucía dormida en el sofá. Su respiración un bálsamo temporal contra el caos que había desatado. Carmen me llamó esa mañana. Su voz un hilo quebrado al teléfono. Elena, ¿qué has hecho? Estás destruyéndonos. Fingí sorpresa. ¿De qué hablas? ¿Madre? El artículo. Debe ser un error. Colgué antes de que pudiera sollozar. Y salí a la calle, donde el aire olía a lluvia inminente y a pan recién horneado de las panaderías de la esquina. Me sentía viva, por primera vez en años, como si hubiera resucitado de mi propia tumba. Javier me encontró en un café de la carrera de San Bernardo. Su expresión una mezcla de horror y admiración. Eres una fuerza de la naturaleza, Elena. Pero ahora la policía te busca. Dicen que filtraste documentos confidenciales. Se sentó frente a mí, pidiendo un cortado que no tocó. Él era el único que me veía entera, no la delincuente, no la hija traicionada, sino la mujer rota que reconstruía su armadura con astillas de odio. ¿Y si paramos? Podemos apelar tu sentencia original. Recuperar a Lucía legalmente. Le conté sobre Antonio, el amante, y cómo él había confesado todo en una grabación que guardaba en mi teléfono. No pararé hasta que ella pague por Isabel, por mi padre, por mí. Javier palideció. Tu padre. ¿Qué tiene que ver? Ahí estaba el primer grieta en mi armadura. Mi padre, muerto en un accidente de coche en 2005, supuestamente por un fallo mecánico. Pero Antonio, en su delirio etílico, había murmurado algo sobre Carmen saboteando los frenos. Una bomba más en mi arsenal. Esa tarde, visité a Pablo en su piso de Chamberí, un nido de solteros con vistas a la sierra. Él abrió la puerta en bata, oliendo a colonia barata y a mujer ajena. ¿Qué coño quieres, Elena? La custodia es mía. Le mostré fotos de Lucía con moretones falsas, pero convincentes, y le dije, firma la renuncia. O le cuento a tu nueva novia sobre tus deudas con usureros. Él cedió, temblando, firmando los papeles que Javier prepararía. Era un peón menor en mi juego, pero su caída me dio un respiro. Lucía volvería conmigo en semanas. Mi madre, meanwhile, se atrincheraba en su ático. Los vecinos la miraban de reojo. Los sirvientes se iban uno a uno. Llamé a mi hermano menor, Miguel, el intermedio perfecto que había ignorado hasta ahora. Él vivía en Sevilla, profesor de historia en la universidad, casado con una andaluza de ojos negros y vida sencilla. Elena, ¿qué demonios pasa con mamá? Me escribió llorando. Le conté una versión edulcorada, la traición en el juicio.
El artículo como justicia poética. Miguel, siempre el pacificador, voló a Madrid esa noche. Hablemos como familia, dijo al llegar a mi piso. La cena fue un campo minado. Lucía comía en silencio. Miguel bebía vino tinto como si fuera antídoto, y yo servía paella que había comprado prefabricada. Mi madre llegó tarde, demacrada, con el pelo gris escapando de su moño. Hija, por Dios, retractémonos. Puedo arreglarlo con mis abogados. Miguel intervino. Mamá, cuéntanos la verdad sobre la tía Isabel. El silencio cayó como una losa. Carmen miró sus manos, arrugadas como mapas antiguos. Fue un accidente. Ella bebió demasiado. Resbaló. Mentira. Saqué el teléfono y reproduje la grabación de Antonio. Su voz cascada llenó la habitación. Carmen la empujó. Por las tierras. Es mía, dijo. Mi madre se levantó, derribando la copa. Ese viejo mentiroso, Elena. Me estás matando. Miguel la sujetó, lágrimas en los ojos. Es verdad. Mamá, mataste a la tía. Ella se derrumbó, sollozando por vosotros, por la familia. Isabel iba a desheredarnos, a dárselo todo a caridades. Yo lo hice por amor. Amor. Esa palabra me revolvió las tripas. Amor era lo que me había faltado cuando Pablo me dejó, cuando Haciende me persiguió, cuando ella testificó contra mí. Amor, repetí. Mi voz un siseo. Tu amor me metió en prisión. Miguel, dividido. Me miró. Elena, basta. Somos hermanos. Pero el odio era un río desbordado, no había diques. Esa noche, después de que se fueran, Javier vino. Hacía semanas que nuestra relación había cruzado líneas, besos robados en su oficina. Noches en moteles baratos donde el sexo era catarsis. Te amo, Elena, murmuró mientras me desnudaba. Mentira o verdad, no importaba. En sus brazos, era invencible. Pero al amanecer, me contó la noticia, la fiscalía reabría el caso de Isabel como homicidio. Mi madre sería arrestada. El clímax se acercaba. Organicé un encuentro final en la finca familiar en Extremadura. Esa extensión de olivos y viñedos que ahora valía millones gracias a la burbuja inmobiliaria. Ven sola, madre. Hablemos de paz. Ella aceptó, desesperada. Miguel insistió en ir conmigo. No la mates, Elena. La ley se encargará. Él era el espejo de mi conciencia, el que me recordaba que la venganza no resucitaba a los muertos. Condujimos en mi viejo Seat, el motor rugiendo como mi pulso. La carretera a Badajoz era un serpenteo de curvas, el paisaje árido salpicado de corchos centenarios. Llegamos al atardecer, el sol tiñendo los campos de oro líquido. La casa, una masía del siglo XIX con paredes encaladas y balcones de hierro forjado, parecía un fantasma. Mi madre esperaba en el porche, vestida de luto, un cigarrillo temblando en sus labios. Bienvenida a casa, hija, dijo, su voz un eco hueco. La abracé, sintiendo sus huesos frágiles bajo la tela. Dentro, en el salón donde mi tía había muerto, desplegué las pruebas, fotos, documentos, la autopsia falsificada. Confiesa, madre. Ante notario, ante Dios. Ella se sentó, derrotada. Sí, lo hice. Por ti, por Miguel. Tu padre. Él lo sabía, y por eso bebía. El accidente. No fue falla. Yo corté el cable de frenos. Quería empezar de nuevo. El mundo se inclinó. Mi padre, asesinado. Miguel jadeó. Mamá. Dios mío. Yo, en cambio, reí. Una risa seca, quebrada. Por mí, enviándome a prisión para protegerme.
Ella lloró. Te estabas salvando de ti misma. De ese mundo de Pablo. Eras como yo, codiciosa. El odio se cristalizó en algo puro, justicia. Pero entonces, ¿el twist? Mi teléfono vibró, un mensaje de Javier. Elena, para. Miguel me contó todo. La grabación de Antonio. La falsifiqué yo. Tu madre es inocente. Lo hice para ayudarte a ganar la apelación. Pero se salió de control. El suelo se abrió bajo mis pies. Javier. Mi amante. Mi aliado. El traidor. Había plantado la semilla del caos por amor torcido. Por salvarme. El salón se convirtió en una cámara de ecos distorsionados. Mi madre levantó la vista. Sus ojos rojos inyectados de incredulidad. ¿Qué dice eso? ¿Elena? Miguel arrebató el teléfono, leyendo en voz alta. Su voz un balbuceo de traición. Yo me quedé paralizada. El aire espeso como melaza. Javier. El hombre que me había prometido redención. El que había besado mis cicatrices y jurado lealtad. Era el arquitecto de mi infierno. Todo del artículo. Las redadas. El colapso de mi familia nacía de su mentira. Corrí al porche. El cigarrillo de mi madre aún humeando en el cenicero de cerámica. El sol se hundía tras los olivos, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, como si Extremadura misma sangrara por mis pecados. Llamé a Javier, el teléfono pegado a la oreja como un arma. ¿Por qué? Dime que es una broma. Su voz, calmada al principio, se quebró. Elena. Amor, lo hice por ti. Tu madre. Ella me sobornó en el juicio. Me pagó para perder la apelación. Quería que pagaras por tus deudas con Pablo, por manchar el nombre familiar. Yo invertí el juego, falsifiqué pruebas contra ella para equilibrar la balanza. Equilibrar. Como si la vida fuera una partida de ajedrez donde las piezas no sangraban. Has destruido todo, grité, y colgué. Miguel salió, su rostro una máscara de dolor. Hermana, volvamos a Madrid. La policía viene. Han emitido órdenes por obstrucción. Mi madre, desde la puerta, murmuró, déjala ir. Miguel. Es como yo, el fuego nos consume. Conduje de vuelta esa noche, las luces de los faros cortando la oscuridad como cuchillos. Lucía me esperaba en casa, custodiada por una vecina. La abracé, inhalando su olor a champú de fresa, y juré que esta vez, la venganza sería limpia. No contra mi madre, esa herida se cerraría con tiempo, o al menos con indiferencia. Sino contra Javier, el intermedio que se había convertido en villano. Madrid me recibió con su bullicio habitual, taxis pitando en la Puerta del Sol, parejas besándose bajo los soportales. Pero yo era una sombra, planeando en silencio. Alquilé un piso temporal en Lavapiés, un barrio multicultural donde los olores de especias marroquíes se mezclaban con el jazz de bares clandestinos. Allí, con Lucía en una escuela nueva, empecé a desentrañar la red de Javier. Él era más que un abogado novato, hijo de un fiscal corrupto, con deudas de juego que lo ataban a prestamistas italianos. Descubrí correos en su laptop, la había hackeado con ayuda de un amigo informático de la cárcel. Un excompañero de celda que ahora trabajaba en ciberseguridad. En ellos, confesaba a un socio, Elena es mi boleto. Usándola, limpio mi nombre y gano la herencia Ruiz. Herencia. Mi mente giró. Javier no me amaba, me usaba como puente a la fortuna de mi madre, esa que ahora pendía de un hilo por sus mentiras. El conflicto se ramificaba, familia destrozada, dinero en juego, honor pisoteado. Llamé a Pablo, no por rencor, sino por alianza táctica. Necesito tu ayuda con Javier. Él arruinó la custodia. Pablo, redimido a medias por el divorcio, accedió por Lucía. Haré lo que sea. Juntos, montamos una trampa. Invité a Javier a cenar en un restaurante de la Latina.
Mesas de madera rústica bajo guirnaldas de luces. Hablemos, amor. Olvidemos el pasado. Él llegó con una rosa roja. Su sonrisa ladeada que una vez me derritió. Elena, lo siento. Fue un error. Lo besé, fingiendo perdón, mientras Pablo esperaba en el callejón con un micrófono oculto. Le conté mi plan, chantajear a mi madre con las pruebas reales, las que Javier había falsificado. Pero ahora yo tenía las originales del notario. Nos iremos a las Canarias, con el dinero. Tú y yo, libres. Él mordió. Detallando su parte, yo manejaré los fondos offshore. Mi padre tiene contactos en Gibraltar. Grabado. Todo. La noche terminó en mi piso, con sexo que era puñalada disfrazada de pasión. Al amanecer, se fue, ajeno a la tormenta. Entregué la cinta a Raúl Mendoza, el periodista. No es solo corrupción, es traición personal. El segundo artículo explotó, el abogado sombra, amor falso y fraude en los tribunales madrileños. Javier fue arrestado esa tarde, esposado en su oficina ante colegas atónitos. Mi madre me llamó desde su ático, ahora vigilado por agentes. Hija, gracias. Pero ¿y Miguel? Él sabía algo. Otra capa. Mi hermano, el pacificador, había sido cómplice silencioso en las deudas de mi madre, encubriendo transferencias bancarias para proteger la familia. El twist se multiplicaba, todos traidores, en grados. Lo confronté en un parque de retiro, bajo los castaños dorados. ¿Por qué? Miguel, ¿por qué no me dijiste? Él lloró, confesando, mamá me obligó. Decía que tú eras la manzana podrida, que arruinarías todo. Lo abofeteé, el sonido ecoando como un disparo. Somos sangre, pero la sangre miente. Él se fue a Sevilla esa noche, divorciado y solo, su carrera en ruinas por el escándalo. La sociedad reaccionaba en cadena, Hacienda congelaba cuentas. La prensa me pintaba como heroína vengadora o villana manipuladora. Lucía preguntaba, mamá, ¿por qué todos pelean? Le mentí, por amor, cariño. Pero el verdadero amor no duele. Javier, desde la cárcel, me escribió, te amé de verdad, Elena. En mi locura. Quemé la carta. El clímax personal llegó en la audiencia de apelación, donde mi sentencia se redujo a libertad condicional plena. Mi madre testificó a mi favor esta vez, ella es mi hija. Ha pagado suficiente. Pero sus ojos decían, esto no acaba. La libertad condicional era una correa floja, podía moverme por España, pero con grilletes invisibles de informes mensuales y terapia obligatoria. Elegí terapia con una psicóloga en Chueca, una lesbiana de 50 años llamada Marta que fumaba en pipa y no juzgaba. El odio es un huésped, Elena. Cuando lo expulsas. Le hablaba de todo, la traición materna, el amor tóxico de Javier, la complicidad de Miguel. Ella asentía, garabateando en su libreta, la venganza es ciclo. Rompe el tuyo. Pero romper no era fácil. Madrid, con su pulso incesante, me arrastraba de vuelta. Trabajé en una galería de arte en el barrio de las Letras, catalogando lienzos de pintores olvidados que capturaban la melancolía española, toros heridos, amantes traicionados, ciudades que devoraban sueños. Allí conocí a Diego, un restaurador de 40 años con manos callosas y ojos verdes que veían más allá de las grietas. Eres como un Goya, me dijo una noche, mientras pulía un retrato de duquesa. Oscura, pero luminosa. Diego era el antídoto, no traiciones, solo honestidad cruda. Paseábamos por el Prado, discutiendo Velázquez versus Sorolla, y por primera vez, el futuro no parecía un abismo. Lucía lo adoraba, llamándolo tío Diego mientras jugaban a las cartas en mi piso. Pero el pasado acechaba. Mi madre,
Absuelta de homicidio por falta de pruebas directas y gracias a la prescripción. Se mudó a un apartamento modesto en Usera, barrio de inmigrantes donde nadie la reconocía. Me visitaba los domingos, trayendo torrijas caseras y disculpas envueltas en silencio. Elena, ¿podemos empezar de nuevo?, preguntó un día, sus manos temblando sobre la mesa. La miré, viendo no al monstruo, sino a la mujer rota por su propia ambición. Tal vez, madre. Pero la confianza es como el vino, una vez agriado. No endulza. Hablamos de mi padre, de Isabel, de las mentiras que nos unían como cadenas. Ella confesó: te traicioné en el juicio porque temía que te convirtieran en mí. Una viuda sola, lamiendo heridas. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Por fin. Genuino. Miguel regresó en Navidad, flaco y con barba de náufrago. Su esposa lo había dejado. Su puesto en la universidad suspendido por irregularidades financieras. Hermana, perdóname. Fui cobarde. Lo perdoné. No por bondad, sino por losía. Necesitaba tíos, no fantasmas. Cenamos en familia por primera vez en años, en un restaurante de mesón en La Moraleja, con jamón ibérico y risas forzadas que poco a poco se volvieron reales. Pero la venganza tiene ecos. Javier salió en condicional 6 meses después, y me encontró en la galería. Entró como un vendaval, su traje arrugado, ojos hundidos. Elena, necesito verte. Por favor. Lo cité en un banco de la Plaza de Oriente, bajo las estatuas de reyes que miraban con desdén. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz acero. Él se arrodilló, literalmente, en el pavimento húmedo. Ayúdame. Mis deudas. Los italianos me buscan. Tú me metiste en esto. Rabia fresca brotó. Tú empezaste, Javier. Con tus mentiras. Me contó su versión, sobornado por mi madre, enamorado de mí, desesperado por redimirse. Te salvé la vida, Elena. Sin mi farsa, estarías pudriéndote en Soto. Discutimos, voces alzadas atrayendo miradas de turistas. Al final, le di dinero de mi sueldo magro, no por piedad, sino para cerrar el capítulo. Vete a Galicia. Empieza de nuevo. No me busques. Él se fue, pero dejó una semilla, una carpeta USB con archivos sobre Pablo. Tu ex no es santo. Maltrato real, no solo deudas. Revisé los videos, moretones en Lucía. Reales. De meses atrás. El horror me invadió. Llamé a la policía esa noche, iniciando una investigación que destrozó a Pablo, prisión por violencia doméstica, custodia absoluta para mí. La cadena de consecuencias, él pagaba ahora, como todos. La sociedad, esa bestia indiferente, siguió su curso. El País publicó un seguimiento de la traición a la redención, la familia Vargas Ruiz sobrevive. Me convertí en panelista en debates televisivos. Voz de las mujeres traicionadas por el sistema. Dinero entró, libros en gestación, conferencias. Pero el clímax emocional llegó en la finca de Extremadura, un año después. Reuní a todos, madre, Miguel, Lucía, incluso Diego, para venderla. Es hora de soltar, dije, mientras firmábamos los papeles ante notario. Caminamos por los olivos, el sol de primavera calentando la tierra. Mi madre tomó mi mano: hija, lo siento. Por todo. Lágrimas cayeron, mías y suyas, regando el suelo como ofrenda. Miguel abrazó a Lucía: seremos mejores. Diego me besó la sien: el fuego se apaga, amor. Pero en el fondo, sabía, el odio deja cicatrices, invisibles pero eternas. Entonces, el último twist, sutil como un susurro. En el notario, encontré una carta de mi tía Isabel, escondida en el testamento original. A mi sobrina Elena, Silis esto, Carmen ha ganado. Pero tú,
Con tu fuego. Puedes quemar las cadenas. No la odies, libérala. Y a ti misma. Lloré en el coche de vuelta, riendo entre sollozos. La venganza, al fin, era libertad. La venta de la finca trajo 1 millón de euros. Dividido en partes iguales, mi madre para su retiro humilde, Miguel para reconstruir su vida en Sevilla, y yo para un futuro sin deudas. Compré un chalet pequeño en las afueras de Toledo, con jardín donde Lucía plantó rosales y Diego instaló un taller de restauración. La vida se asentó en rutinas, mañanas de café en la terraza, tardes de escuela y pinceles, noches de amor que curaban heridas. Pero el drama psicológico no se evaporaba, acechaba en sueños, en noticias fugaces sobre Javier ahora en Portugal, bajo nuevo nombre o en las cartas de mi madre, llenas de remordimientos que leía a medias. Un día de otoño, con las hojas de los castaños tiñendo el río Tajo de oro, recibí una llamada de Raúl Mendoza. Elena, necesito verte. Hay algo sobre tu padre. Mi pulso se aceleró. Nos encontramos en un bar de tapas en el casco antiguo de Toledo. Mesas de azulejos y vino de la tierra. Raúl, con su libreta eterna, me mostró documentos. El accidente de 2005 no fue sabotaje. Mi padre, alcohólico crónico, había chocado drogado, huyendo de una aventura con la secretaria de la empresa. Carmen lo encubrió por vergüenza. Elena. No asesinato. El mundo giró de nuevo. Toda mi rabia, anclada en la muerte de mi padre como pivote, se desmoronó. Llamé a mi madre esa noche. Voz temblorosa, ¿por qué mentiste sobre los frenos? Ella, al otro lado, sollozó para que lo odiaras menos. Hija. Él te abandonó en vida, con sus infidelidades. La verdad duele más. Colgué, y caminé por las callejuelas empedradas, el viento frío azotando mi rostro como bofetadas de realidad. Diego me encontró horas después, en la Alcázar, mirando el horizonte. Háblame, dijo, su mano en mi hombro un ancla. Le conté todo, el nudo en la garganta deshaciéndose en palabras. Me vengué de fantasmas, Diego. Mi madre no mató a nadie, solo protegió mentiras. Él me abrazó y tú, Elena, has pagado por verdades a medias. Ahora, vive. La terapia con Marta se intensificó. El perdón no es olvido, es soltar el peso. Empecé un diario. Páginas llenas de PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 contenida, la traición del juicio, el testimonio venenoso. Las noches en prisión donde soñaba con estrangular a Carmen con mis propias manos. Pero también escribí gratitud por Lucía, por Diego, por la resiliencia que me había forjado como espada. Miguel visitó en invierno, trayendo a su nueva novia, una bibliotecaria de Córdoba con risa contagiosa. Cenamos asado de cordero, contando anécdotas de infancia que antes dolían, ahora sanaban. Hermano, ¿perdonas? Pregunté. Él sonrió, ya lo hice, Elena. En la miseria de Sevilla, aprendí que la familia es lo que queda cuando el dinero vuela. La sociedad, Mingual, me había encasillado, la mujer vengadora de los podcasts, invitada a foros sobre justicia restaurativa en Barcelona y Valencia. En uno, en el Pelau de la música, hablé de mi historia, la traición no define, la respuesta sí. La audiencia aplaudió, pero en el cuya, una mujer alzó la mano, ¿y si tu venganza creó más víctimas? Tu hermano, por ejemplo. Me quedé muda. Sí, las consecuencias en cadena, Miguel divorciado, Javier exiliado, Pablo en prisión. Mi justicia había sido un dominó de dolor. Regresé a Toledo cambiada, con una decisión irreversible, donar parte del dinero de la finca a una ONG contra la violencia de género. Por Lucía, por las que vienen, le dije a Diego. Él propuso matrimonio esa primavera.
En un picnic bajo los viñedos, anillo de plata con una esmeralda que capturaba la luz como esperanza. Dije sí. No por romance de cuento, sino por la certeza de que el amor verdadero era callado, constante, sin sombras. Pero el pasado mordió una vez más. Javier reapareció en verano. No como amenaza, sino como suplicante. Me escribió desde Lisboa: estoy limpio, Elena. Terapia. Trabajo en un bufete pequeño. Solo quiero disculparme. Lo cité en la frontera. En Badajoz. Neutral Ground. Llegó en tren. Demacrado pero sereno. Te usé. Lo admito. Pero te amé. A mi manera enferma. Lo perdoné. No por él, sino por mí. Vete, Javier. Y no mires atrás. Mi madre, envejeciendo rápido, pidió mudarse cerca. La instalé en un piso en Toledo, a 10 minutos. Las visitas se volvieron ritual, cafés en la Plaza Zocodover. Hablando de libros, ella devoraba a Almudena Grandes. Yo a Javier Marías. Hija, la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN es mi cárcel, dijo un día. La mía fue la tuya, respondí. Reconciliación. No idílica, sino real, con bordes ásperos, pero sólida. Lucía creció, 13 años ahora, con mi fuego y la dulzura de Diego. En su cumpleaños, le regalé un collar de mi tía Isabel. Recuerda, la sangre une, pero eliges tu camino. Ella sonrió: mamá, tu historia es como una novela. Felices para siempre. Reí: no siempre, pero sí ahora. El clímax final, inesperado, llegó en otoño, un positivo en el test. Embarazada de Diego, una vida nueva en mi vientre. Toqué mi abdomen, sintiendo patadas como promesas. La venganza, ese fuego devorador, se había extinguido en creación. Pero las cicatrices recordaban: la traición forja, el perdón libera. El embarazo trajo una paz frágil, como la nieve en las sierras de Gredos, hermosa, pero efímera. Toledo se convirtió en nuestro nido, con caminatas por el río y noches de cuentos para Lucía, que ahora soñaba con ser abogada para vengar a los débiles. Como tú, mamá. Diego reía: cuidado, o tendremos una fiscal en casa. Mi madre, abuela devota, tejía butis y contaba historias edulcoradas de mi infancia, omitiendo las sombras. Pero la psicología humana es un pozo sin fondo. El pasado burbujeaba. En el 7º mes, con la barriga redonda y venas azules mapeando mi piel, recibí una carta certificada de Madrid. Remitente: Fiscalía General. Reapertura de caso: fraude Vargas Ruiz. 1985 a 2025. Mi corazón latió como un tambor. ¿Qué más podía salir? Llamé a Marta, mi terapeuta: el ciclo no acaba, ¿verdad? Ella: acaba cuando tú lo cierras. La investigación apuntaba a Miguel. En su huida a Sevilla, había transferido fondos de la herencia a cuentas offshore no por codicia, sino por pánico, para pagar deudas de juego heredadas de mi padre. El intermedio, siempre el débil eslabón, se rompía. Volé a Sevilla. Diego al volante. Mi madre murmurando oraciones en el asiento trasero. Encontramos a Miguel en su piso de Triana, rodeado de libros polvorientos y botellas vacías. Lo siento, dijo al abrir. Pensé que podía manejarlo solo. Lo confrontamos en el Guadalquivir, sentados en un banco con vistas al puente de Isabel II. Hermano, ¿por qué no pediste ayuda? Lágrimas surcaron su rostro curtido: vergüenza, Elena. Siempre el pequeño, el que falla. Mi madre lo abrazó: somos fallos, hijo. Pero juntos, nos levantamos. Llamamos a su abogado, un viejo amigo mío, irónicamente, y entregamos todo: confesión, cuentas. Miguel evitó prisión con un acuerdo: restitución y servicio comunitario en una escuela de barrio. La prensa,
Insaciable. Tituló El último pecado de los Vargas, deuda eterna. Pero esta vez, no dolía. Era cierre. Regresé a Toledo, donde el parto llegó en una tormenta de diciembre, trueno retumbando como aplausos divinos. Di a luz a un niño, Mateo, con los ojos de Diego y mi mandíbula terca. En la sala de partos, sudando y gritando. Recordé el juicio, el dolor era similar, pero este nacía vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de pañales y risas. Mi madre se mudó temporalmente, cambiando pañales con manos que una vez falsificaron destinos. Grenma. La llamaba Mateo, balbuceando. Miguel visitaba fines de semana, enseñando historia a Lucía con mapas antiguos. Javier, desde su exilio, envió un regalo, un libro de poesía de Lorca, anotado, El amor es fuego. Que el tuyo ilumine. Lo guardé, no leído. La sociedad evolucionaba conmigo. Escribí mi libro, Sangre traicionada, una venganza española. Bestseller en las listas de no ficción. Firmas en el Corte Inglés de Madrid. Debates en la SER donde confesaba, la TUH símbolo 1 e ADN ciega, el perdón B. Dinero fluyó, pero lo invertí en una fundación, Voces Rotas. Ayuda a mujeres en juicios injustos. Javier López, mi exabogado, se unió como voluntario redimido. Quizás. El CA otro final. Interno. Llegó en el aniversario de mi sentencia. Reuní a la familia en la finca vendida, ahora un agroturismo, para una cena bajo estrellas. Brindamos con Rioja por las pérdidas que nos forjan. Mi madre alzó su copa por Elena. Mi fuego. Lágrimas. Abrazos. Risas. Pero en la quietud, reflexioné, la venganza había sido mi espada. Afilada en PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe y Toantin. Pero empañada por H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Sus consecuencias o prisiones, divorcios, exilios eran irreversibles. Un tapiz de dolor tejido con mi mano. Lucía, ahora adolescente, me preguntó esa noche, mamá, ¿valió la pena? La miré, con Mateo dormido en mis brazos, sí y no, hija. Me dio a vosotros. Diego me apretó la mano, y nos dio esto. El twist definitivo, no había villanos puros. Solo humanos al límite. Decisiones que ramifican en eternidad. Madrid, a lo lejos, brillaba como un faro. Regresamos. La sangre unida no por mentiras, sino por verdades duras. Yo, Elena Vargas, ya no era la vengadora, era la superviviente. Y en esa supervivencia, encontré paz, no la de cuentos, sino la real. Guy Gog. Lógica. Con emociones crudas como el vino extremeño. Fin.